Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludamos en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo, un privilegio una vez más el poder acercarnos, el poder venir y poder estar aquí detrás de estos micrófonos para poder compartir una vez más lo que es la palabra del Señor, porque sabemos que por medio de la palabra del Señor nosotros alcanzamos conocimiento, alcanzamos sabiduría, ya que la misma palabra enseña que, dice el proverbista ya en el capítulo 1 y el verso 7, dice que el principio de la sabiduría, dice que es el temor a Jehová. Así es que nosotros, hermanos, somos entendidos, somos sabios porque estamos aquí tratando de aprender más de la palabra del Señor y poder ser guiados cada día por ella, porque realmente lo necesitamos, hermanos y amigos que están ahí escuchando en esta mañana. Bienvenido también a cada uno de ustedes. Es un gozo poder dirigirnos, poder saludarle una vez más, saber que Dios nos permite un fin de semana más, hermanos, y podemos compartir la palabra, podemos saludarle, podemos llegar hasta ese rincón donde usted está escuchándonos, ahí en ese lugar donde usted está pendiente siempre de esta su programación. Así es que es un gozo grande, hermanos, poder saludarle a cada uno de los hermanos aquí locales, hermanos locales, los pastores de nosotros y los pastores de Bryan también les saludamos en gran manera. Amén. A los hermanos de Bryan también les saludamos de manera especial. Amén. Así es que vamos a dar inicio en esta mañana a esta programación y avísele a su familiar que el programa ya dio inicio, avísele a su hermano, a su amigo, que ya el programa está en el aire y queremos que todos recibir la bendición del Señor. Vamos a darle gracias como siempre a nuestro Dios, porque reconocemos que todo lo que hacemos lo hacemos gracias a Él y bajo la voluntad de Él. Sabemos que como seres humanos todo lo que hacemos lo hacemos gracias a Él y porque lo permite que lo hagamos. Así es que en esta mañana levanto mis manos y damos gracias a Dios Padre. Nos presentamos en esta mañana, Dios mío, una vez más, delante de su presencia, bendito Dios, reconociendo, Dios mío, que no somos nada, bendito Dios, que cada día necesitamos, Padre, esa misericordia suya, bendito Dios, esa gracia suya, ese conocimiento suyo, Padre Santo, en estos tiempos que estamos viviendo, Dios mío. Necesitamos conocer más la palabra, bendito Dios, para poder expresarla, para poder predicarla, para poder vivirla, Dios mío, para poder ser salvos, ser guardados de esta generación maligna, bendito Dios. Padre, a su nombre sea la gloria en esta mañana. Permítanos, Señor, el poder abordar este tema, Padre Santo, de hoy en esta mañana, Dios mío, y poder hacerlo con conocimiento, con gracia, con sabiduría, Señor, con palabras claras, Padre Santo, con palabras entendidas, bendito Dios. A su nombre sea la gloria por siempre, por los siglos de los siglos, Dios mío. Para usted, Señor, es toda la honra, toda la gloria, bendito Dios. Gracias, Cordero bendito. Glorifíquese de manera especial, Señor. Toque las vidas en esta mañana, Padre Santo, aquellos que están necesitados, Señor, aquellos que necesitan una palabra de parte suya, Dios mío, que en esta mañana puedan recibirla, bendito Dios. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Hermanos, estamos en un sábado muy, muy hermoso y quiero darle gracias a Dios porque hoy es el programa número 30 de Hablemos de la Biblia. Estamos contentos, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos dio, hermanos, de comenzar este programa. Es una bendición el haber comenzado este programa en medio de una pandemia donde yo creo que no solamente nosotros, sino que muchas vidas cristianos nos vimos como en aquella necesidad, ¿verdad? De predicar esa palabra y había mucha incertidumbre en medio de la pandemia. Cuando los pastores Reyes nos hicieron esta invitación, hermanos, fue una bendición. Nosotros no sabíamos qué era dirigir un programa de radio y hermanos lo empezamos a hacer para la gloria del Señor. No sabíamos para dónde íbamos, cuánto iba a durar, qué íbamos a hacer, pero Dios sí lo sabía. Dios sí lo sabía y Él nos da fuerzas cada día.
Ha habido ocasiones que decimos, ¿qué tal y si lo dejamos por un tiempo? Porque lo hemos pensado, pero Dios no nos ha dejado, el Espíritu Santo está ahí, Dios te ha mandado a hacer algo. Cuando recibimos esas llamadas, como de aquella pareja que nos llamó este lunes pasado, diciéndonos que era una bendición para su vida y que estaban orando por nosotros, que como si fuéramos sus hijos. Aquí está conectado mi hermano Gelasio Cedillo y su esposa Silvia. Hermanos, eso nos conforta. Oír a una mujer allá en Venezuela diciendo que ella y su esposo era la única palabra que pueden recibir ahorita, porque dice que por medio de las redes sociales están ellos alimentándose, porque si se congregan, sus hijos no pueden ir a la escuela. Hermanos, eso a nosotros nos toca, hermanos, y eso es lo que nosotros queremos hacer, una diferencia en medio de un mundo de maldad. Así es. ¿Verdad? Que allá en el rincón donde usted esté escuchando, reciba palabra del Señor, que a los hombres en la antigüedad fueron perseguidos, no hubo comodidad mientras iban siendo perseguidos, una iglesia se estaba creciendo, estaba naciendo. Así que, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y como dijo mi esposo, todo lo hacemos con no sabemos todo, pero tratamos que el Señor nos ayude y nos dé la sabiduría. Saludos a nuestros pastores aquí en Houston, Texas, nuestro pastor Valentín Ramos y su esposa Maritza, sus hijas, a la iglesia local Ríos de Agua Viva, a toda la familia, les amamos en el Señor. Saludos a la iglesia de Bryan, Texas, a los pastores y a toda la congregación allá en México, el sur de México. Saludos al pastor Eduardo Toledo, a los que están ahí en Guatemala, en la iglesia, ¿verdad? Que está ahí en Guatemala, en Salvador, y a mi Montemorelos lindo y querido, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, hermanos. Saludos hasta Monterrey también y a todas partes donde nos están escuchando. Yo sé que en Mission, Texas también está mi hermana Amalia y tenemos una nueva audiencia ahí en San Antonio. Que Dios me los bendiga. Amén. Así que comparta este programa, hermanos aquí locales, saludos también. Comparta este programa. Vamos a empezar una serie que Dios ha puesto en nuestro corazón esta mañana. Edificando familias saludables, y vamos a comenzar con este programa, ¿verdad? Salvación para la familia. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles y acordémonos, ¿verdad?, de que hombres en la antigüedad también vivieron situaciones como la que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? En medio de mucha maldad, pero se pudieron guardar y lo más hermoso, ¿verdad?, que este tema que traemos hoy nos da el testimonio de que hubo una familia que Dios perseveró, que Dios guardó, y fue la única familia que se salvó. Así es. Fíjense que esta historia que hoy vamos a contar, que es una historia real, está escrita en la Biblia. Yo creo que todo mundo la conoce. Todo mundo la conoce. Saludos a mi padre que está ahí conectándose. Todo mundo conoce esta historia. Yo creo que grandes niños, ¿quién no conoce la historia de Noé? La del arca de Noé. Así es. Pero yo me podía meditar, ¿verdad?, que esta historia la vemos a veces como, ay, qué bonito, Noé se subió al arca y Noé y su familia se salvó, cantamos con los niños, y que los animalitos que se subieron. Pero hermanos, si nos ponemos nosotros a analizar, esta historia fue un suceso horrible para toda la humanidad que vivía en ese tiempo. Fue algo espantoso el ver que solamente hubo un obediente y subió. El que ver que solo aquellos animales se salvaron, aquella familia se salvó, y que alrededor estaba subiendo el agua, y estaba siendo horrible para la gente que estaba huyendo por su vida, queriendo subir a lo más alto. Nosotros vemos como aquella historia como si fuera un cuento de hadas. Y yo déjeme decirle, querido oyente, que la Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia es algo real que pasó y que está registrado, que el Espíritu Santo lo dejó por medio de hombres que dieron su vida por escribir esta palabra. Así es. Esta palabra que es para que usted y yo nos edifiquemos. Y esta no es cuento de hadas. Eso fue real y fue horripilante. Yo digo que fue unas historia más triste, pero a la vez más prometedora para aquellos que se guardan para el Señor, hermanos. Así es. Sí, yo creo que esto es importante lo que tú acabas de recalcar,
creo que es importante que nosotros podamos comunicar y poder decir de que todo lo que se encuentra en la Biblia, hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana, todo lo que aparece ahí son sucesos reales que tuvieron acontecimientos que sí fueron, que sí acontecieron, y que hombres pudieron sobrevivir todos esos sucesos, hombres que amaban a Dios, hombres que perseveraron en la gracia de Dios, hombres que al ver cómo la tierra se corrompía por medio del pecado, ellos pudieron guardar sus familias, pudieron salir adelante. Hermanos, sí, y cuando nosotros comparamos ese panorama del antiguo tiempo, posiblemente similar a lo que nosotros hoy estamos viviendo. Posiblemente la tierra está corrompida de tanta maldad, de tanto pecado, pero en medio de todo eso hay un remanente, hay una iglesia que está predicando, que está enseñando la palabra, que estamos tratando de poder llegar a aquellas almas que no tienen el acceso de poder leer o de poder tener ese acceso de poder leer la palabra. Así es. Entonces, por medio de estos medios nosotros estamos aprovechándolos y poder llegar hacia ustedes para que ustedes puedan ser documentados por medio de la palabra. Amén. Así es que es importante, hermanos, y todo lo que encontramos nosotros en la palabra son hechos que sí acontecieron. Y yo Amén. creo que hoy más que nunca Dios nos está alertando también de que lo que está escrito ahí, que va a venir, esto viene, amados hermanos, y nosotros queremos alertarle a Amén. ustedes, queremos también alertar Así a los es. amigos de que Cristo pronto viene, porque la maldad es mucha sobre la tierra. Si en aquellos tiempos remotos, platicaba yo con mi esposa al día de ayer, si en aquellos tiempos remotos donde la tecnología no estaba avanzada, ya había mucho pecado, mucha maldad. Hermanos, si en medio de todo eso Dios decide salvar una familia, 8 personas, y ahora, hermanos, que el pecado ha avanzado mucho, estamos con todos los avances tecnológicos, el pecado ha incrementado demasiado. Así es. Hermanos, sí, yo creo que Dios está viendo todo esto, y todo esto ha subido a la presencia de Dios. Así es que Dios pronto, hermanos, viene un acontecimiento grande para este mundo, para esta tierra. Cristo viene a levantar a la iglesia, y Así nosotros es lo que queremos anunciarle en esta mañana, que Cristo pronto viene. Preparémonos, hermanos. Así es, y yo quiero leerles, hermanos, la palabra del Señor en el capítulo 6 de Génesis, el primer capítulo de la Biblia, y vamos a ver qué es lo que está escrito en el capítulo 6, versículo 1, 2, 3 y el versículo 5. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, lo dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En el versículo 5 de capítulo 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en mal. Yo le quiero leer otra vez el versículo 5, hermanos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice el 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Eso es lo que el Señor en ese momento, al ver tanta maldad, dice que le dolió su corazón, que todos los pensamientos del corazón del hombre iban de continuo al mal. Yo no sé si usted esté ahí, hermanos, pensando que en esta generación que estamos viviendo tiempos similares, hermano. Y Dios ya no quiere contender más con el necios en vivir en una vida pacífica y no predicar contra el mal, no alertar a nuestros hijos. Yo lo digo por nuestros hijos, hermano. Dice la palabra del Señor que el que amas, que Dios nos ama y que por eso Él nos disciplina. Y el que no disciplina a su hijo,
El que no advierte a su hijo es porque no lo ama. Dios nos ama tanto que nos ha dejado esta palabra, no para que contendamos por ella, pero para que defendamos la fe y lo que está escrito en ella, para que honremos a esos hombres que dieron su vida por ella. Y que nosotros podamos sobrevivir en esta generación perversa como lo hizo Noé. Yo me imagino a Noé, un padre firme, tratando de que sus hijos no se salieran del redil. ¿Sabe una cosa? Que yo no me imagino a un Noé que fuera consentidor, que fuera alcahueto. Yo no me concibo a un Noé que no tenía a sus hijos sujetos en medio de esa generación, porque acordémonos que dice Proverbios que el corazón del joven, el alma del joven está ligada a la necedad. Entonces yo creo que en medio de esa generación pervertida, como en los días de Noé, como dice en el Nuevo Testamento, era una perversidad la que había en el hombre. Dice que esa familia fue la única, hermanos, de todo el hombre que existía sobre la faz de la tierra que se pudo salvar. Esto no es un cuento de hadas, querido amigo y querida amiga. Esto fue una realidad, y esta realidad la tenemos que tomar como lo que es un ejemplo para que nosotros perseveremos en este mundo de maldad. Así es. Yo creo que cuando nosotros analizamos el panorama bíblico y vemos estos hombres valientes que supieron pararse firme en medio de esta situación. Así es. Yo creo que en el tiempo actual en el cual nosotros vivimos, la iglesia vive, creo que es tiempo de poder reafirmar nuestras convicciones. Amén. De poder, hermanos míos, en realidad poder pararnos firme en medio de una generación maligna, en medio de una generación que, como dice aquí la palabra, que el designio en el verso 5 del capítulo 6, dice que la maldad de los hombres era mucho, y que todo designio de los pensamientos del ser humano eran de continuo solamente el mal. Y si nosotros podemos meditar en todo eso, creo que hoy en día nosotros, la iglesia y en general, nos ha tocado vivir en tiempos bastante difíciles donde la maldad es tan visible, la maldad es tan palpable, hermanos, que nosotros podemos ver todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero que a pesar de todo eso, hermanos, como este hombre Noé supo guardar a su familia en medio de tanta maldad, de tanto pecado, nosotros también tenemos hoy en día un compromiso también de guardar nuestra familia, de poder encomendar a nuestros hijos en las manos del Señor. Yo creo que es importante el tema en el cual hoy vamos a meditar, el cual lleva por tema salvación para la familia. Amén. Porque creo que, hermanos, se ha perdido, creo hoy en día lo que el plan divino o aquel concepto que Dios tiene acerca de la familia. Así es. Nosotros vemos en el plan bíblico cómo Dios formó, cómo Dios creó a la familia y cuál fue el propósito por el cual la creó. La Biblia nos enseña, hermanos, de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y dice que cuando Dios vio que el hombre estaba solo, Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Dijo, le haré una ayuda idónea. Y es ahí donde Dios forma la primer familia, la primer pareja, hombre y mujer. Así es. Hermanos, si esto es importante poder notarlo, de que Dios con un propósito formó la familia, pero vemos nosotros que hoy en día la familia original, como Dios la creó, se ha depravado, se ha, hermanos, corrompido, se ha distorsionado, de tal manera que nosotros mismos como cristianos a veces podemos ver tal vez hasta normal todo eso, que no es normal. Yo creo que nosotros como cristianos es donde tenemos que reafirmar nuestras convicciones y poder leer lo que la palabra enseña acerca de la familia y poder guardar, poder preservar el plan divino de Dios, que cómo Él formó la familia, cuál fue el plan que Dios tiene o tuvo para la familia en aquel entonces. Nosotros como cristianos tenemos que pararnos firme en medio de tanta situación, en medio de tanta confusión, y nosotros poder tener esa convicción de que Dios
ha formado al hombre y a la mujer para que ellos puedan convivir, para que ellos puedan formar una familia, Amén. tener niños, tener hijos y poder criarlos en el temor de Él. Así es. Mire, hermanos, la promesa de Dios de salvar a la familia de Noé por medio del arca es como una prueba, ¿verdad?, de que Dios está interesado en las familias. Noé y su familia construyeron ese arca. Es un testimonio de que sí se puede mantener una familia temerosa en medio de esa sociedad que era impía, corrupta y que tenía tanta maldad, hermanos. Yo creo que nosotros también podemos no construir un arca, pero acercarnos a ese medio de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Mire, comenzamos este estudio, hermanos, porque estamos viviendo en una época también bien convulsionada por el pecado. Es una época donde ahorita todos los valores familiares se están viendo atacados. De hecho, ya no hay casi la defensa por los valores de la familia. Más bien se defiende aquello que es como una igualdad. Ajá. Y una igualdad para toda la humanidad, pero igualdad a los deseos perversos de los corazones. Y eso está terrible, hermanos, que nosotros lleguemos al punto de consentir todo eso para no meternos en hostilidad con este mundo. Hermanos, yo creo que en la poca vida que nosotros podamos tener en este año, 50, 60, 70 años, 100 años, no se compara con la eternidad que nosotros podemos tener si nos guardamos de todo ese mal. Noé y su familia les tocó vivir en esa época bien difícil, donde el pecado sobreabundaba, la sociedad estaba bien corrompida y nadie quería agradar a Dios. Así Dice el es. texto, todo designio de los pensamientos del corazón del hombre iban de continuo, solamente en el mal. Tanta era la necedad, hermanos, de el hombre de hacer lo malo, que llegó al grado de entristecer a Dios. Así es. Entristeció a Dios. Él había esperado por años que la humanidad se cambiara, pero que se arrepintieran, pero ¿sabe una cosa? No se volvieron hacia Él. Y dice que decidió el Señor poner punto final a toda esa situación de pecado. Hermanos, la iglesia hoy en este día, en este en el 2021, nosotros tenemos que estar apercibidos que no con con aquel miedo, sino con aquella esperanza de que Cristo va a cumplir su promesa un día, de que Él va a venir por una iglesia que se esté preparando. Dios dijo que rearía en aquel tiempo no solo al hombre, sino que todo lo que había creado, porque era tanto la ofensa que había hecho el hombre. Dígame usted si no ahorita las cosas que usted y yo vemos en la actualidad no están ofendiendo al Señor, porque Dios nos creó para alabanza de su nombre. Así es. Fíjense que así como Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, queremos muchos de nosotros hallar gracia delante de los ojos de Dios, porque si no hallamos gracia delante de los ojos de Dios y no hay una familia esforzada, una familia, hermanos, que no le quiera enseñar a sus hijos, sin importar lo que digan los demás, hermano, a usted le van a decir extremista, legalista, incluso va a sentirse como que lo están acosando porque usted quiere guardarse para el Señor. Pero yo le voy a decir una cosa, no desmaye. Si usted en su corazón siente que tiene que guardar a su familia, lo suyo y las generaciones que vienen, el compromiso que ha puesto Dios en su corazón, hermanos, tiene una recompensa ya en los cielos. Aunque aquí en este mundo, miren, nosotros en este mundo no estamos viviendo, vamos de pasada, somos peregrinos. Lo que nosotros sembremos como familia en esta sociedad que nos rodea puede impactar a alguno que otro, tal vez de 1000 la impacte a uno, pero gloria al Señor, hermano. Nosotros tenemos que permanecer fieles en los caminos del Señor. Dios proveyó una salvación para Noé y Dios nos provee una salvación a nosotros, que es Jesucristo. Así es. Honremos su nombre. Defendamos el evangelio, demos el evangelio por gracia, primeramente a nuestros hijos, a nuestros familiares, pero demos
el evangelio mientras nos sea posible. Hablemos, hermano, porque así como en los días de Noé, que la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé subió al arca, dice la palabra, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así se dará también la venida del Hijo del Hombre, según Mateo capítulo 24, del 37 en adelante. Es urgente salvar a la familia. Y Él ha prometido que los que le buscan son guardados por Él, hermano. Hay que refugiarnos en su presencia. Cuando tú hacías el comentario de que Noé no era un hombre alcahueto, un padre alcahueto, nosotros podemos ver muy bien ese punto de vista, y lo que nosotros podemos notar hoy en día, de que creo que Noé, por ejemplo, tenía sus convicciones bien firmes. Amén. En medio de una generación perdida, una generación que cada día iba de continuo al mal, este hombre tenía sus convicciones bien firmes, y él supo guardar, supo poder proteger a su familia, que no se contagiara con todo aquel desorden que había en aquel entonces. Así es. Pero lo que nosotros vemos hoy en día, creo que, y me refiero a nosotros como cristianos, apartando a los amigos que no conocen del Señor, pero creo que nosotros como cristianos hoy en día, creo que la mayoría estamos dormidos. La mayoría como padres estamos a veces dormidos, estamos conformes con lo que está pasando. Es más, muchos cristianos dicen, ¿para qué nos metemos en esto? Muchos cristianos dicen, ¿para qué abordar estos temas? ¿Para qué tocar estos puntos? Hermanos, cuando nosotros como padres cristianos, como familias cristianas, tenemos un compromiso de poder guardar nuestros niños, de poder guardar nuestra familia, de poder, este hombre Noé hizo un arca. Dios le dijo que hiciera un arca para poder preservar la generación, para poder guardar aquellos animales que pudieran también salir cuando el diluvio pasara y poder sacarlos afuera y que se pudieran reproducir nuevamente. Hermanos, si hoy en día nosotros tenemos que guardar a nuestra familia de todo ataque del enemigo, de todo aquello que se levanta en contra de la iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día con nosotros? La mayoría estamos, creo, conformes. La mayoría no tenemos firmes nuestras convicciones, asistimos tal vez a la iglesia porque tenemos un privilegio, porque nos conviene tal vez asistir. Hermanos, es triste y lamentable cuando nosotros observamos los ministros, los líderes, hermanos, que nos toman control, que nos toman el compromiso, la seriedad que Dios les ha encomendado. Para mí realmente es triste todo eso. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que pararnos firmes, tener una convicción, y que nuestras generaciones que puedan venir, que sean una generación firme, una generación, hermanos, en las cuales crean en el Señor, que nosotros podamos heredar siempre ese temor de Dios a nuestros hijos. Así es. Hermanos, me llama la atención, creo que allá en el libro cuando empieza el libro de Jueces, no estoy muy seguro, no sé si es Jueces o es Josué, pero la cuestión o la cosa es que dice que después de que Josué muere, se levantó una generación que dice que no conocía a Dios, no conocía lo que los padres habían hecho, lo que los padres habían visto, y dice que esta generación también empezó a corromperse. Así es. Hermanos, nosotros como cristianos hoy en día tenemos que procurar levantar una generación con el temor de Dios. Así ¿Y es. cómo nosotros vamos a hacerlo? Siendo firmes nosotros como padres, teniendo esa convicción nosotros como padres, esa seguridad nosotros como padres. Hoy en día lo que nosotros vemos son padres, hermanos, realmente alcahuetos, que sus niños de 9, 8 años hacen lo que ellos dicen, no lo que los padres dicen. Hermanos, si es lo que la sociedad está marcando hoy en día, es lo que la sociedad está enseñando hoy en día, que los niños tienen que ser independientes y que los padres no pueden tener ningún derecho en contra de los niños o a favor de los niños. Hermano, yo creo que tenemos nosotros hoy en día un compromiso grande con el Señor y con nuestra sociedad. Yo creo que si nosotros como iglesia permitimos que la sociedad se corrompa, es porque nosotros no estamos firmes en nuestras convicciones. Amén. Noé no permitió que su familia se corrompiera. Toda aquella generación se corrompió, pero Noé se mantuvo firme en sus convicciones. Noé siempre oraba al Señor, Noé siempre buscaba la presencia del Señor para poder mantener firme lo que él había creído. Así es. Y nosotros hoy en día, hermanos, tenemos un compromiso con Dios. Tenemos un compromiso con el Señor de poder
preservar generaciones santas, generaciones que amen al Señor, que quieran servirle al Señor. Amén, así es. Yo quiero saludar, hermanos, al hermano Oliver Ruiz, ¿cierto, amados? Está, creo que allá por Guatemala, ¿verdad? O en el sur de México. También a Stephanie, Daniel y Danielito, que están por ahí escuchando la radio. Hermanos, decía mi esposo, ¿verdad? De que nosotros, ¿verdad? Muchas veces somos alcahuetos, pero acuérdese una cosa, herencia de Jehová son los hijos. Y entonces cuando nosotros vemos que esa herencia es de Jehová, nosotros tenemos que cuidarla con temor y temblor. Muchas veces, hermano, hasta eso propia herencia, esos propios hijos no van a ver en bien el que usted les corrija. El que usted esté ahí tras ellos llevando la palabra. Hermanos, muchas veces, ¿verdad? Podrán decirnos, estos hermanos han de ser violentos con sus hijos. Yo le quiero decir una cosa, que nosotros usamos la palabra del Señor con ellos. Usamos la firmeza, nunca usamos la violencia con ellos. Nosotros usamos la firmeza, la palabra y más que nada no la dureza, porque hasta el día de hoy Dios ha puesto, así como Dios nos ama a nosotros amamos a nuestros hijos, y el día que hablamos con nuestros hijos lo hacemos con ese amor, le mostramos el amor, los apoyamos en las cosas que tienen que ser apoyadas. Si nosotros queremos darle esto que Dios nos da, estas instrucciones, es porque no es fácil, hermano, no ha sido fácil para nosotros aplicarla en nuestro diario vivir con nuestros hijos. Son 4 hijos, hermanos, ya 2 casados y 2 pequeños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos toca que también esta palabra nos confronta, y nosotros mismos tenemos que poner esta palabra por práctica. Y es cuando nosotros le decimos, no es fácil para la familia, pero estamos aquí para decirle que nosotros creemos en la promesa de Dios, que provee una salvación en Cristo Jesús. Mire, que Dios es tan ordenado en dar su salvación, que le dio las instrucciones específicas a Noé. Dice capítulo 6 de Génesis, que dice, en el 13, dice que Dios dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y mira las instrucciones que le da a un hombre temeroso de Dios. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esas instrucciones, hermanos, si una sola él no hubiera hecho, si no hubiera dado las medidas que Dios le dio, usted se imagina, hermanos, en aquel entonces no había tecnología, no había tal vez los materiales que ya ahora ya los tenemos disponibles. Usted los compra y usted los usa, y usted nada más empieza a construir. Pero, hermanos, ellos tuvieron que buscar la madera, ellos tuvieron que hacer la madera. Dios les dijo de cuál madera. Él les dijo que les pusieran brea, era como que les pusieran asfalto. Ellos tuvieron que ir por aquel material para hacer el asfalto, hermano. Una sabiduría que Dios le dio al hombre para hacer todo conforme a él le había dicho. Ahora, si usted y yo queremos agarrarnos de la salvación que es en Cristo Jesús, y nosotros nada más vemos la gracia que con aquel amor nos dio el Señor, pero en verdad nosotros no seguimos al Señor y tomamos, como se dice aquí en el Nuevo Testamento, la cena del Señor indignamente. ¿Cómo es tomarla indignamente? De que sabemos que es el Señor Jesucristo, pero estamos ignorando su palabra, su evangelio, y de hecho no lo estamos practicando, y no dejamos que otros lo practiquen, o que si otros quieren advertir, no dejamos que las demás personas adviertan. Usted no tiene valentía para predicar lo que el Señor dice, hermano, que mire, tranquilito ahí y deje que alguien más lo haga entonces. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene que ser predicada. Cristo viene pronto y quiere que todo aquel mire, todo aquel que crea no se pierda, todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, su evangelio, que haya un arrepentimiento verdadero, no solamente como aquel remordimiento de que sí estamos portándonos mal, sino un arrepentimiento verdadero. Entonces, hermano,
Cristo viene pronto. No es que queremos nosotros que ya usted ya se prepare, venda todo, ya no haga nada, se eche a morir. No, hermano, pero trabajar diligentemente, contendiendo por la verdad y llevando a su familia a la salvación, que eso es lo más importante. Y cuando nosotros, hermanos, y vemos los relatos bíblicos que nosotros podemos contemplar en la palabra, vemos de que estos relatos que nosotros vemos, estas historias que nosotros vemos reales, nos llaman a la reflexión. Amén. Cuando yo leo, por ejemplo, los relatos de estos hombres, cómo pudieron guiar a sus hijos en medio de violencia, en medio de maldad, en medio de tanta dificultad. Nosotros, por ejemplo, vemos allá en el Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo habla de esto. Allá Así es. Esto lo habla Pablo allá en 2 Timoteo, el capítulo 1 y el verso 5. Déjeme leerle cómo nosotros podemos observar cómo preservar a la familia. Esto trae buen testimonio hacia nuestros hijos. Así es. Mire lo que el apóstol Pablo pudo contemplar en Timoteo. Déjeme leerle el versículo 5. Dice, versículo 5 del capítulo 1 de 2 de Timoteo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto Pablo está hablando de Timoteo. Hermanos, que Timoteo pudo ser criado por una madre y por una abuela temerosa del Señor. Así es. Y también allá Lucas escribe en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, dice que daban la gente buen testimonio de Timoteo. Mire, cuando nosotros podemos criar a nuestros hijos en el temor de Dios, la gente habla bien de ellos. Mire lo que dice en el capítulo 16 de allá del libro de los Hechos. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Mire, esto es interesante porque cuando nosotros como padres sabemos guiar a nuestros hijos en el temor del Señor, la gente va a tener buen testimonio de ellos, o va a haber buenas personas en ellos. Pero qué tremendo es, hermanos, cuando nosotros como cristianos ven a nuestros hijos en las calles como pandilleros, mal vestidos, hermanos, como vagabundos, y dicen, y este es el hijo del hermano, y este es el hijo de la hermana. Hermanos, cuando nuestros niños a una temprana edad andan ya con novios, con noviecitas, hermanos, imagínense el testimonio que la gente tiene de nosotros. Y nosotros predicamos, nosotros enseñamos, pero nuestros hijos los estamos dejando aparte, los estamos apartando del plan de Dios. Así es. Yo creo que Dios quiere, hermanos, que nosotros como familia cristiana primero conservemos a nuestra familia. Así es. Y después vayamos allá a poder enseñar, a poder predicar, a poder hablar de estos temas. Yo creo que esto es importante, hermanos. Así es. Porque nosotros podemos ver cómo estos hombres, estas personas, tenían buen testimonio de Timoteo, porque su madre, su abuela, hermanos, pudieron criarlo en el temor del Señor. Posiblemente el padre de Timoteo no era cristiano, pero su madre tuvo un compromiso serio con él. Así es, hermano. Y esto es interesante, hermanos míos, porque lo que nosotros vemos hoy en día, que nosotros hemos descuidado a nuestros hijos. Para mí es lamentable, hermanos, cuando nosotros no podemos controlar a nuestros niños, a nuestros jovencitos, no podemos tenerlos calmados nosotros. Esto es lamentable, todo esto. Y es porque nosotros, hermanos, hemos perdido el temor a Dios. Hemos perdido el compromiso que tenemos con Dios nosotros. La autoridad como padre. La autoridad como padre, exacto. Sí, hermano, yo creo que esto tiene que hacernos reflexionar a nosotros, y que podamos ver cómo está nuestro círculo familiar. Nuestro entorno familiar. Cómo estamos nosotros criando a nuestros hijos. ¿Será que nuestros hijos están también conectados juntamente con nosotros, que también ellos aman al Señor? ¿O será que ellos están descarriados a una temprana edad? Así es. ¿Será que ellos a una temprana edad deciden qué hacer y qué no hacer, y nosotros como padres dejarlos?
Yo creo que nosotros, hermanos, como padres, el compromiso es grande y es serio. Así es. Yo creo que en el corazón de Noé, ¿verdad? Había aquel advertencia que le decía, mira, el Señor lo dice en Proverbios, ¿verdad? Que el alma del joven está ligada a la necedad. Entonces, Noé estaba sabido muy eso, pero algo bien importante es que Noé fue un hombre tan obediente en cuanto a obedecer al Señor. Dice la palabra del Señor que dice en el capítulo 6, en el versículo 21, dice, y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti, para ellos, porque ya después de que le dijo el Señor, ¿verdad? De que entrara en el arca, y dice en el versículo 22, algo bien importante, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, a todo lo que Dios nos mandó. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento y creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, empezamos a leer los evangelios, empezamos a leer las cartas paulinas, todas aquellas epístolas, ¿verdad? Y empezamos a leer qué es lo que nos dice el Señor en su palabra. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Estamos haciendo conforme a todo lo que Dios nos mandó? ¿Estamos haciendo eso? Ciertamente que este evangelio, esta salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Pero hermanos, es de ser obedientes al Señor. ¿Sabe que Dios le dice a Dios le dice a Noé en el capítulo 7, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿De cuántos de nosotros puede todo? Y luego le da unas instrucciones, ¿verdad? De que todos los animales limpios y después las aves, y dice, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra. Jehová le dijo a Noé que entrara 7 días antes al arca, antes de que comenzara a llover. El Señor nos está diciendo, prepárate antes de que yo traiga juicio sobre esta tierra. Prepárate para que el día de que yo venga por la iglesia, tú estés ya listo para partir conmigo. Eso, y lo que a mí me sorprende es que Noé, aún no viendo ni nubes, aún no viendo ni lluvia, que en aquel tiempo no llovía, era un vapor que salía, hermanos, de la tierra. Entonces nos damos de cuenta que Noé ahí fue obediente, no importándole lo que lo pudieron haber criticado, aunque haya sido de burla, que se hayan burlado de él entró obedientemente al arca 7 días antes de que empezara a llover. Eso a mí me impacta, porque nosotros ahorita decimos, ay, qué fe la de Noé, pero nosotros seríamos capaces de aguantar que nos critiquen, de aguantar de que aún se nos nieguen servicios, se nos nieguen algunos privilegios, algunas cosas materiales, beneficios aquí en esta tierra. Si nosotros somos capaces de confrontar el pecado, ¿seríamos capaces de decirle no a todo eso y vernos aislados y creer que Dios nos quiere guardar Él porque ya viene pronto? Yo me pongo a analizar, ¿nosotros seríamos capaces de demostrar esa fe que tuvo Noé en esta sociedad? En este mismo instante, ¿usted sería capaz de decirle no a todo aquello que sabe que Dios no le agrada, que aquello que a Dios aborrece, y por fe guardarse realmente para el Señor en esta sociedad? Yo sé que Jesucristo dijo que no nos quitara de este mundo, sino que nos guardara en medio de este mundo. Pero ¿cuántos quieren realmente ser guardados? Vamos a hacer lo que en verdad le temamos. Y dice otra vez el versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y fíjese, hermanos, Noé entró ahí con sus hijos y fue hasta el día 7 que estaban ya dentro del arca, que empezó a llover. Eso para mí
impresionante. Estar tanto tiempo, más de un año estuvieron dentro de esa arca. Llovió 40 días, 40 noches y las fuentes de los cielos se abrieron y las cataratas, ¿verdad? Que hay entre la tierra se abrieron y todo, se inundó todo el planeta. Y solo el arca con esas 8 personas sobrevivió. Y solo los animales que estaban en ese arca, hermanos, eso es impresionante y podemos verlo como un cuento de hadas, pero fue una historia real que Dios nos dejó en esta palabra para que usted y yo agarremos fuerza, hermanos, de ese testimonio. Así es. Tanta era la maldad, hermanos, que Dios, tanto era el desenfreno que había, que Dios decidió ponerle fin a todo eso. Así es. Juzgue usted, hermano, en el tiempo en el cual vivimos, ¿es similar o es más grande la maldad o es menos? Pero aquí mire, me gusta que dice el verso 7. Dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El 8 a mí me gusta. ¿Qué dice el 8? Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé, en medio de tanta dificultad, halló gracia ante los ojos de Dios. Hermanos, la pregunta es en esta mañana, en medio de una sociedad corrompida, llena de pecado, llena de inmoralidad, así es, y llena de tantas aberraciones, nosotros, la iglesia, nosotros dos, ¿estamos hallando gracia delante de Dios en medio de todo esto? Así ¿O cómo es. está nuestra condición en medio de tanta dificultad hoy en día? Aquí nos dice el verso 8 que Noé encontró gracia delante de Dios en medio de tanta perdición, tanto pecado, en medio de que aquellos hombres serían corrompidos. ¿Cómo estamos nosotros hoy en día? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros hoy en día? ¿Será que estamos hallando gracia a la iglesia hoy nosotros? ¿Será que Dios en medio de tanta dificultad está viendo que la iglesia realmente es un remanente que está parado firme, es un remanente que le está haciendo frente a todo esto? Hermanos, creo que nosotros, en medio de una sociedad que cada día va en decadencia, nosotros, la iglesia, tenemos que levantar en alto la bandera del Señor, tenemos que levantar en alto nuestra sociedad cristiana, tenemos que procurar, hermanos, alentarnos nosotros mismos con la palabra del Señor y poder soportar, no encerrarnos, hermanos, sino poder practicar, poder vivir, poder enseñar a nuestras generaciones, a nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestros mayores, poder enseñar la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que enseña la palabra con respecto a todo esto? Así es. ¿Cómo si Noé, hermanos, pudo preservar su familia en medio de tanta violencia, en medio de tanta maldad? Nosotros también, la iglesia, sí podemos. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios con nosotros. Noé no tenía una Biblia en aquel entonces. Así es. Pero tenía una comunión con el Señor. Nosotros tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, tenemos la comunión con el Señor, podemos estar hablando con Él. Hermanos, creo que nosotros tenemos más ventaja si nos ponemos a meditar que Noé. Sí, así es. Pero lo que nos falta a nosotros es convicción, es más seguridad, más determinación. Eso es lo que nos falta a nosotros, hermanos. Pero creo que la familia está en juego hoy en día. Y nosotros, la iglesia, no podemos permitir que la familia sea estropeada, la familia sea conformada por lo que las generaciones o por lo que la sociedad quiere formarla. Nosotros tenemos que tener esa convicción siempre firme todo el tiempo, venga lo que venga, saber que Dios dice que la familia está compuesta por un hombre y una mujer. Así es, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre, la convicción. Así. Y mira, a mí lo que me impacta también es de que en el versículo 17, después de que subió Noé, subieron los animales y su familia, ¿verdad? Y todos los que en esa arca tan grandiosa, yo le invito a que lea esta porción de la Biblia. En el versículo 17 dice, y fue en el 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios,
y Jehová cerró la puerta. Jehová cerró la puerta. ¿Sabe una cosa? Nosotros aquí nos ponemos a meditar y yo he oído muchas predicaciones y estudios sobre esto y estoy de acuerdo cuando dicen Jehová cerró la puerta porque Noé, al ver a aquellos hombres que empezaban a gritar, Noé, ábrenos la puerta, aquellos hombres y mujeres con niños, aquellos animales que se estaban ahogando, en el corazón humano, hermano, que es vulnerable, que tiene emociones, aquel que a veces a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, y aquel que se compadece por cosas que realmente Dios ya ha tenido un fin para eso. Si Dios no hubiera cerrado la puerta, hermanos, tal vez Noé, al ver toda esa gente que se estaba ahogando, hubiera abierto la puerta. Y ese no era el plan de Dios. Hermano, no es que usted va a ser insensible y usted va a condenar a la gente. No, hermano. Pero la palabra del Señor dice que la fe de Noé, en el capítulo, en Hebreos, dice que la fe de Noé condenó al mundo. ¿Cómo es eso así? Es que la fe de Noé, la misma fe condenó a aquellos que se burlaban de él, aquel que le hacían, tal vez lo maltrataban, aquellos que lo hostigaban, aquellos que lo perseguían, aquellos que en verdad lo hacían desmoralizaban. Porque, hermanos, cuando usted predica la palabra va a haber gente que como aquellos que quieren abrir el arca, hermanos. Aquellos que quieren abrir el arca para que todos entren. Pero Jesucristo es el que sabe quién está dentro de él. Nosotros no podemos saber. Aquí lo que nosotros tenemos que esperar que en el día de mañana estemos frente al Señor. Pero la palabra del Señor dice que Noé con su fe dice que condenó al mundo. Hebreos capítulo 11 y versículo 7 lo dice. Y por esa fe condenó Noé al mundo. ¿Por qué? Por la fe que tuvo en el Señor. Así es. Entonces el mundo se condenó porque el Señor había puesto uno hasta aquí, pero ¿quién fue el que lo honró? Fue Noé. Hermano, que usted y yo seamos familias que le honremos a Dios. Hermano, que seamos de aquellos que nos levantamos con el Señor cuando Jesucristo venga. Hermano, sé que es muy difícil ver a los que amamos, a los que queremos y ver lo que se están perdiendo, y nosotros quisiéramos amarrarnos a nuestros hijos de los pies para que se vayan cuando nosotros nos vayamos, y si es que nosotros estamos perseverando, ¿verdad? Porque nosotros queremos continuamente estar en humillación delante de Dios. Pero Jehová cerró la puerta. Y eso me impacta tanto, hermanos, que desde entonces, hermano, dice en el versículo 23, yo le quiero leer algo. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Sabe que dice ahí que todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, dice, murió? Dice en el versículo 22. Y sabe que el agua subió hasta 15 codos más alto de aquellos montes más altos. Usted sabe el monte que se escucha, el monte Everest. Usted sabe de aquellos volcanes que hay en México, aquí en El Salvador y en todo el mundo. Pues de todos los montes más altos subió 15 codos para que no quedara nada sobre esta tierra. Un día el juicio de Dios va a venir sobre esta tierra. Pero iglesia, tú si perseveras hasta el fin, si te haya gracia en Dios, si haya gracia a Dios en nosotros y en nuestra familia, que nosotros no dejemos de perseverar ni un solo día en que nosotros contender por la fe y llevar a nuestros hijos en el evangelio, porque Cristo viene pronto. Y si no viniera el Señor, el día de mañana no es nuestro. Hoy estamos, mañana no estamos. Nuestros hijos salen de nuestra casa y no sabemos si van a regresar. Y hermano, aunque es doloroso, pero es una realidad.
perseveremos, hermanos, y que Dios cierre la puerta. Él sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo, pero usted haga su parte. Si usted lo ha mandado Dios a hacer algo, gloria al Señor. Si a otros lo ha mandado a hacer otra cosa, gloria al Señor. No detenga a los Pablos, no detenga a los Timoteos, no detenga a los Felipe, no detenga la palabra de los Bernabé, de Pedro. Aquella palabra que se predicó, no la detenga. Gloria al Señor por aquellos que quieren llevar este evangelio, hermanos. Que este evangelio sea para salvación de las almas y no para solamente una emoción, sino un arrepentimiento genuino. Así es, creo que ya para terminar, estamos ya por culminar esta programación. Yo creo que la iglesia hoy en día estamos comenzando un nuevo periodo. Estamos comenzando un tiempo en el cual creo, hermanos, que realmente se va a ver quién es cristiano y quién no es cristiano. Creo que el tiempo que viene es el tiempo de amarrarnos bien los pantalones y tener nuestra convicción bien firme, porque la sociedad viene en contra de la iglesia. A los grupos, hermanos, que están interesados en que todo se corrompa, vienen en contra de la iglesia. Hermanos, y creo que es el tiempo donde nosotros vamos a ver o vamos a poder observar a aquellos que realmente aman al Señor, aquellos que realmente están firmes, porque acordémonos que, hermanos, los educadores seculares están adoctrinando a nuestros niños. La sociedad está adoctrinando a nuestros niños. Así es. Y nosotros como padres cristianos, ¿qué es lo que estamos haciendo ante todo esto? Estamos dejando a nuestros niños más de 8 horas en manos de los educadores seculares. Hermanos, pero nosotros como padres tenemos también un compromiso de poder educarlos también conforme la palabra del Señor. Así es. Yo creo, hermanos, que es el tiempo de que la iglesia tiene que pararse firme. Nosotros tenemos que pararnos firme y poder estar convencidos de que la palabra del Señor es lo que cambia, lo que trae transformación interior, transformación exterior, hermanos, y la sociedad siempre va a estar interesada en poder cambiar el plan divino de Dios. Pero depende de nosotros, hermanos, si hacemos a un lado todo lo que estamos viendo, lo que estamos observando, o los paramos firme en la roca y decimos, tenemos que hacerle frente a esto. Sabe que mucha gente se acobarda y dice, no podemos nosotros mezclarlos en esto, no podemos nosotros como iglesia meterlos en esto. Pero la cosa que la sociedad se está metiendo con nosotros en la iglesia. Así es. Las organizaciones se están metiendo con nosotros en la iglesia. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que pararnos firmes, tenemos que tener siempre esa seguridad de que Dios está con nosotros y Él pelea por nosotros en medio de tanta dificultad. Así es que, hermanos, no tengamos miedo, confiemos en el Señor y Él nos va a dar la victoria. Así es que yo creo que el Señor ha puesto un pueblo aquí valiente, no un pueblo cobarde aquí en la tierra. Valiente, así como Noé pudo pararse firme, nosotros también nos paramos firmes en el nombre del Señor. Así es que, hermanos míos, bendiciones, les saludamos en el nombre del Señor. Y estamos contentos por cada uno de ustedes que nos está escuchando en esta mañana. Amén. Así es que a poner en práctica, hermanos, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros leemos en la palabra, a ponerlo en práctica y a poder compartirlo con nuestros jovencitos. Así Dios es. me les bendiga, amados hermanos. Amén. Y vamos a orar, hermanos, por una iglesia valiente, una iglesia, hermanos, que no se amedrente por nada, que una iglesia que esté ahí delicada, que no quiere escuchar la palabra. Oh, qué dura es tu palabra. Dice, ¿quién la podrá llevar, Señor? Dice una alabanza y Pedro mismo decía, Señor, qué dura es tu palabra. Pero sabe una cosa, hermanos, hay que ser valientes, hay que dejar, no lo tome nada personal. El Señor escribió su palabra para todos, hermanos, y tenemos que perseverar en ella, hermanos. Tenemos que tratar de que esta palabra nos cambie, nos confronte, no nada más que nos haga sentir bonito, sino que haya un confrontamiento
entendimiento para dejar aquellas cosas que nos pueden detener en este mundo. Así que vamos a orar, hermanos, por una iglesia valiente, que haya familias, hermanos, unidas, y que familias puedan perseverar en el Señor y que se agarren del arca que es Jesucristo hoy en la actualidad, y decirle no a todo pecado, a todos esos movimientos que se están permitiendo legalmente que entren en la mente, en los corazones de nuestros hijos. Padre amado, gracias Padre, te doy, gracias, Señor, Jesús. por el privilegio, Señor, de Señor. compartir tu palabra, Dios mío. Dios. Sabemos, Dios mío, que sin ti, sin la fuerza que tú nos das, no podemos hacer nada, Señor, porque tal vez, mi Dios amado, así como Noé, Señor, en aquella ocasión pudo haber sido, Señor, burlado, se reían de él, Señor. Muchas veces pueden que nosotros seamos perseguidos por compartir, aunque sea un poquito de tu palabra, porque no lo hacemos como deberíamos, Señor amado. Te fallamos muchas veces, Padre. Tú nos has mandado, Señor, a predicar este evangelio, y muchas veces nosotros damos solamente lo que nos conviene, Padre amado. Pero yo te pido fuerza, Padre eterno, que tú fortalezcas a cada padre de familia, a cada hombre, Señor, que se pare fuerte, Señor, por su familia, por su esposa, por sus hijos, y aquellos, Señor, que viven, Padre Santo, que no tienen, Señor amado, solo el cabeza del hogar. Bendíceles de igual manera, Padre amado, pero que haya una generación fuerte, Señor, esperando por ti, Padre, que todo aquello que viene, Señor, en contra de la iglesia, todas esas leyes perversas, Padre amado, que han venido por muchos años viniendo a perseguir a tu iglesia, Padre, que en medio de ella, Señor, tu iglesia pueda permanecer, Señor, pueda esperarte, Señor amado, que no se corrompa, y que aunque uno solamente, Dios mío, hallare gracia delante de ti, Señor amado, pero que esta palabra no se detenga, Padre amado. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, una cobertura especial para toda tu iglesia, Señor, y por aquellos amigos que quieren abrazar esta salvación en Cristo Jesús, que tú los guardes de la ira venidera, Padre amado, y de toda corrupción, toda maldad de este mundo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Que nuestros hijos sean de una generación que conoce de Dios, no unos hijos que se olvidaron por completo de Dios. Padre eterno, que mientras nosotros, Señor, perseveramos aquí, mi Dios amado, tú nos fortalezcas cada mañana, Señor, que así como en cada mañana se levantaban muchos encadenados, Padre amado, despertaban a un nuevo día encadenados, Señor amado, que nosotros que nos despertamos aquí, Señor, tan plácidamente, Señor, tan cómodamente, podamos, aunque sea, perseverar en ti, Dios mío, en estos tiempos, y salvar nuestras familias, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, para gloria tuya, Señor, no para gloria del hombre, no para gloria de nadie, sino que seas tú, y dando un respaldo especial para aquellos predicadores que se han parado firme contra el pecado, Señor, no consintiendo, Dios mío, lo que Pablo defendía, lo que Pedro defendía, lo que Santiago defendía, lo que aquellos hombres defendían, Padre eterno. Gracias te damos, Jesucristo, porque yo sé que veremos, Señor, la benevolencia de Jehová cuando tú vengas, Señor, en los cielos. Gracias te damos, poderoso Dios. Gracias. Saludos a todos, hermanos, los que se conectaron. Qué bonitos comentarios, hermano. Gracias, hermano Olver Ruiz, de que nos dio unos comentarios. Es de Chiapas, y a todos los que estén conectados ahí por Radio Palabra de Vida, hermano Joel y su esposa, y todos los que están ahí, mi hermana Nancy, y todos los que se pudieron haber conectado, hermanos, que Dios les bendiga. Perseveremos, Amén. porque Cristo viene pronto. Así que, hermano, nos vemos la próxima semana por su programa Hablemos de la Biblia. Seguimos con estos temas, edificando familias saludables. Y el próxima semana tendremos un hermoso tema, hermanos, donde sabemos que va a ser de bendición, la roca que sostiene a la familia, y vamos a estar leyendo en Salmos 61. Así que, hermanos, para adelante, hermanos, para atrás ni para agarrar impulso. Así que Dios me los bendiga. Saludos a todos, y no se pierdan las programaciones de Hablemos de la Biblia los sábados a las 10, y aquí por Radio Palabra de Vida, esta radio que evangeliza y edifica. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos pronto. Formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo
Hermanos, seguimos aquí, conectados aquí a Radio Palabra de Vida, la radio que evangeliza y edifica, y hablemos de la Biblia. Hermanos, queremos invitarles a que el próximo sábado usted se pueda conectar, ¿verdad? Por este su programa, y que lo comparta si ha sido de bendición para usted, que comparta, ¿verdad? Estas enseñanzas. La próxima semana estaremos hablando en la roca que sostiene a la familia. Le estamos pidiendo al Señor que nos ayude, que nos dé entendimiento y sabiduría para poder llevar esta palabra. Hermanos, estamos viviendo en una generación bien tremenda, una generación que ya no quiere buscar a Dios, que lo quiere todo fácil y para conveniencia, o algo un evangelio que sea solo para beneficencia personal. Y hermanos, tenemos que predicar la palabra, porque hay mucha gente que se está perdiendo, está viviendo su vida sin fe y sin esperanza. Hay familiares que no quieren saber de Dios, hermanos, y pues a invitarles, ¿verdad? A que compartan ustedes esta palabra, esta estación de radio, Radio Palabra de Vida. Compártalo, hermanos, este canal, ¿verdad?, que hemos creado aquí de Hablemos de la Biblia. Compártalo si ha sido de edificación para usted, no para gloria del hombre, hermanos, sino para la gloria del Señor, y porque Dios nos ha puesto esto. Nosotros no sabíamos que íbamos a llegar a tantas vidas, y Dios sí lo sabía, y lo queremos hacer siempre en obediencia al Señor, porque sé que Dios está haciendo algo en nuestras vidas, en sus vidas también, y que cada día que hagamos algo, hermanos, lo hagamos con aquella sencillez y humildad de corazón, porque es lo que Dios quiere, que nosotros le busquemos a Él de corazón, y que no bajemos la guardia, que seamos unos guerreros genuinos, de que hay que cuidar esta salvación con temor y temblor. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Saludos a aquellos que están enfermos, hermanos, que agárrese de la mano del Señor. Hermanos, no seamos víctimas del enemigo. Víctima es el diablo, que ya está perdido, ya está derrotado, ya mi Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario, y usted y yo estamos en victoria, porque tenemos al Señor, que es nuestro Salvador, de nuestro lado. Hermano Gelacio, le amamos en el Señor. Con hermana Silvia, mi padre, un abrazo también, y gracias por todos los que están conectados ahí, la familia, la iglesia de Montemorelos, al pastor Mario Alberto, a Juan y a Marta, a Raquel, a Héctor, a todos los que se congregan ahí en Montemorelos, Nuevo León. Bendiciones, Dios me los bendiga. Así que nos vemos la otra semana. Pienso que sin ti la